En Dentro de Scientology, la historia de la religión más secreta de Estados Unidos, Janet Reitman presenta una mirada profunda a una organización controvertida que ha marcado la vida de muchos de sus seguidores y exmiembros. El primer contacto con el edificio de la iglesia de Scientology en Manhattan revela una fachada discreta, rodeada de actividad turística y comercial, donde jóvenes bien vestidos ofrecen pruebas de estrés o invitan a ver películas sobre Dianética. La autora entra guiada por uno de ellos y se encuentra con un entorno pulcro, lleno de tecnología, con imágenes del fundador y de figuras públicas como Tom Cruise, y un ambiente diseñado más como una experiencia promocional que como un espacio espiritual. Tras una película publicitaria con testimonios sobre curas milagrosas, es conducida a responder cuestionarios personales y se le sugiere contratar servicios iniciales de orientación y auditoría. La propuesta inicial es presentada con amabilidad y una apariencia de ayuda desinteresada, pero rápidamente da paso a una estructura organizada de ofertas escalonadas. Cada nueva evaluación conduce a sugerencias más costosas, con promesas de transformación personal y bienestar. Desde seminarios accesibles hasta paquetes de miles de dólares, la dinámica sugiere una estrategia bien estudiada para convertir el interés inicial en compromiso económico. La experiencia se desarrolla como un proceso envolvente donde cada conversación y análisis sirve para reforzar la percepción de necesidad personal, validando el camino propuesto por la Iglesia. Scientology se presenta como una religión expansiva con presencia en todo el mundo, aunque sus cifras son objeto de debate. Las estadísticas internas contrastan con estudios independientes que estiman una base de fieles mucho menor. A pesar de los constantes escándalos, demandas y críticas en diversos países, la organización sigue ejerciendo una fuerte influencia en la esfera pública y privada. Se caracteriza por su hermetismo, la venta de servicios espirituales y su rechazo a revelar enseñanzas esenciales hasta alcanzar ciertos niveles. Esta opacidad alimenta las acusaciones de manipulación, secretismo y abuso, así como su fama de secta entre críticos y gobiernos. A lo largo de 5 años de investigación, la autora se adentra en un mundo que mezcla apariencia de modernidad, sofisticación comunicacional y un sistema cerrado con normas propias. Entrevistas, documentos inéditos y visitas guiadas muestran una estructura religiosa que opera como empresa, con su propio lenguaje, jerarquía y mecanismos de presión. La búsqueda de libertad espiritual es el producto que se ofrece, pero esa promesa está sujeta a un rígido sistema de control interno, donde cuestionar las enseñanzas del fundador equivale a romper con toda la cosmovisión de la Iglesia. Esta combinación de poder simbólico, económico y social la convierte en una de las organizaciones más controvertidas y resistentes del panorama religioso contemporáneo. El fundador, a lo largo de su vida, mostró una capacidad extraordinaria para conectar sus aspiraciones personales con los impulsos culturales de su tiempo, combinando el deseo estadounidense de transformación con el atractivo de la ciencia y la religión. Desde joven cultivó una personalidad magnética, capaz de convencer con historias que muchas veces distaban de los hechos, pero que él mismo parecía creer con firmeza. Esa mezcla de carisma, imaginación y ambición marcó su camino desde los relatos de aventuras y fracasos tempranos hasta su conversión en figura central de un movimiento que lo llevaría de ser un escritor de pulps a un líder espiritual con seguidores y poder. Sus fracasos no lo disuadían, al contrario, los transformaba en relatos heroicos, reforzando su leyenda personal frente a quienes lo rodeaban. Durante sus años de formación mostró una actitud desafiante hacia la educación formal y el orden establecido. Se embarcó en proyectos fallidos, como una expedición al Caribe en busca de tesoros o una incursión breve en la aviación, que más tarde convertiría en gestas heroicas. Su escritura encontró un cauce natural en el mundo de la ciencia ficción, especialmente bajo el ala de editores que buscaban imaginar futuros posibles con rigor y creatividad. Aunque no tenía una formación científica sólida,
poseía una gran curiosidad y un estilo narrativo que encajaba con las nuevas corrientes. Era un narrador de mundos, tanto reales como inventados, en los que él mismo se situaba como protagonista. Esta construcción de sí mismo como figura heroica, incluso mítica, fue una constante que permeó su carrera literaria y su vida pública. Al concluir la guerra, encontró en California un terreno fértil para nuevas conexiones. Vivió con un brillante científico vinculado al desarrollo de combustibles para cohetes, que además era seguidor de una corriente ocultista basada en la voluntad individual como ley suprema. Este ambiente, donde la fantasía tecnológica y la espiritualidad esotérica convivían, ofrecía el marco ideal para un espíritu como el suyo. Así, su transición hacia un nuevo tipo de liderazgo fue casi inevitable, uno que no solo narrara historias, sino que ofreciera una vía para vivirlas. La mezcla de carisma, necesidad de grandeza y talento para el relato sentó las bases de una nueva doctrina que prometía acceso a verdades profundas y libertad interior, y que colocaría su nombre en la historia con la intensidad que siempre había buscado. Crowley asumió el control del Ordo Templi Orientis, una sociedad mística ya existente, y Parsons lideraba la rama de los ángeles llamada Agape Lodge. Parsons, atractivo y sofisticado, transformó su finca en un refugio para artistas, científicos y excéntricos, donde la experimentación social y sexual era común. En ese ambiente llegó Hubbard, veterano naval y escritor de ciencia ficción, quien rápidamente se integró, dominando las conversaciones con relatos impresionantes aunque cuestionables. Se formó una conexión entre Hubbard y Parsons basada en intereses compartidos, especialmente la magia de Telema, con Hubbard aprendiendo secretos esotéricos a pesar de no ser iniciado. Mientras Parsons se entregaba a rituales para invocar un espíritu femenino, Hubbard, atrapado en un bloqueo creativo, propuso formar una sociedad empresarial con Parsons y la amante de este, Sarah Northrop, para aprovechar sus talentos. Hubbard y Northrop huyeron a Miami con el dinero y los recursos de Parsons, comprando barcos para un negocio que nunca funcionó. Tras acciones legales, Parsons recuperó parte de su inversión, pero quedó arruinado y vendió su propiedad, poniendo fin a esa etapa. Hubbard se casó con Northrop sin divorciarse de su esposa anterior y comenzó a reclamar beneficios por supuestos problemas de salud mental derivados de la guerra, aunque nunca buscó ayuda médica formal. Hubbard mantuvo un diario de afirmaciones donde se convencía de su poder mágico, atractivo y talento, reafirmando su creencia en ser un adepto con poderes especiales que lo colocaban por encima de las normas comunes. Estos escritos reflejan su intención de reconstruir su vida y ayudar a otros a usar su mente para sanar y mejorar, marcando el inicio de su camino hacia la fundación de su propio sistema de creencias y práctica. Dianetics. En 1949, L. Ron Hubbard desarrolló una técnica que afirmaba eliminar traumas del subconsciente para curar enfermedades mentales y físicas. Su método, llamado Dianetics, combinaba ideas de Freud con hipnosis, proponiendo que la mente funcionaba como una computadora con una parte analítica y otra reactiva que almacenaba recuerdos dolorosos llamados engramas. A través de sesiones de auditing, los pacientes revivían estos eventos traumáticos para neutralizar su impacto, prometiendo así liberar la mente y mejorar la salud mental y física. Dianetics ganó rápido interés y se difundió entre círculos de ciencia ficción y cultura popular, pero también enfrentó críticas por falta de evidencia científica y afirmaciones no comprobadas como la memoria celular en embriones. Mientras la Asociación Estadounidense de Psicología lo consideró peligroso y sin base, muchos lo adoptaron por ofrecer respuestas concretas y accesibles a problemas complejos sin la duración ni el costo de la psicoterapia tradicional. Hubbard estableció fundaciones para entrenar a practicantes que cobraban por sesiones de auditing, lo que volvió el método costoso y polémico. A pesar de demostraciones públicas fallidas y reportes de efectos adversos, el movimiento creció rápidamente. Personas sin experiencia médica realizaron terapias y se certificaron como auditores,
mientras que Hubbard se convirtió en una figura mediática que promovía Dianetics como una revolución en el cuidado de la salud mental. Experiencias personales, como la de Ellen O'Brien, mostraron la intensidad emocional de las sesiones, donde se revivían traumas desde el nacimiento hasta vidas pasadas. Estas vivencias provocaban estados de conciencia alterados que cambiaban la percepción de la realidad y el sentido del tiempo, reforzando la idea de una transformación profunda, aunque no exenta de controversia y escepticismo entre expertos y críticos. El éxito inicial generó grandes ingresos para las fundaciones de Dianetics, especialmente la de Los Ángeles, que contaba con una sede imponente y un público entusiasta. Sin embargo, los gastos superaron rápidamente los ingresos y las fundaciones comenzaron a caer en crisis financiera. A pesar del interés inicial, muchos centros no lograron cubrir costos ni mantener sus operaciones, y la popularidad de Dianetics decayó con el tiempo, mostrando que los resultados prometidos eran inconsistentes y no alcanzaban las expectativas. La situación llevó a conflictos internos, acusaciones y deserciones entre los líderes y seguidores. Las investigaciones oficiales se intensificaron y comenzaron a cuestionar la legalidad de algunas prácticas. La paranoia aumentó, con sospechas de espionaje y traiciones, mientras que la crítica pública, incluida la de destacados profesionales, minaba la credibilidad del movimiento. Los problemas personales y matrimoniales aumentaron la tensión, con episodios de acusaciones, separación y conflictos legales en torno a la custodia de la hija. Para escapar de esta crisis, se intentó crear una nueva fundación en Wichita, pero las deudas acumuladas llevaron a la quiebra y la pérdida del control sobre Dianetics. Se produjo un conflicto legal que terminó con la venta de los activos a un antiguo aliado, dejando al fundador sin derechos sobre su obra. La aventura científica terminó, y fue necesario comenzar de nuevo, enfrentando la necesidad de reinventarse y superar las derrotas acumuladas. La fe franquiciada. En marzo de 1952 se presentó un dispositivo llamado electropsicómetro o EMETER, que medía respuestas eléctricas en la piel para detectar emociones. Esta herramienta marcó el inicio de la nueva ciencia llamada Scientology, cuyo nombre significa el estudio del conocimiento. Scientology buscaba revelar no solo la mente humana sino también el alma o Tetan, un ser inmortal que existía antes del tiempo y que había perdido su poder por creencias negativas implantadas. El objetivo era restaurar ese poder mediante sesiones de auditoría más precisas que las de Dianetics, con ayuda del EMETER. Para 1952, la organización se estableció con un grupo diverso de seguidores, incluyendo jóvenes y profesionales, y su fundador comenzó a construir una imagen carismática, aunque con un aspecto poco atractivo. Los intentos de demostrar poderes como mover objetos o controlar el clima fracasaban, pero la influencia del líder seguía siendo fuerte, mezclando esperanza y admiración. Pronto surgieron sucursales en varias ciudades, pero la organización enfrentaba problemas financieros. Para solucionarlo, se propuso crear clínicas que cobraran por servicios y devolvieran un porcentaje a la asociación central, cambiando la forma de operar para asegurar control y ganancias. Consciente de los beneficios legales y fiscales, el fundador decidió transformar Scientology en una religión, lo que permitió sortear regulaciones, obtener exenciones fiscales y mejorar la imagen pública. En 1954 se fundó oficialmente la Iglesia de Scientology, estableciendo una estructura jerárquica y franquicias que debían entregar parte de sus ingresos a la organización central, la Iglesia Madre. Esta estructura organizada permitió el crecimiento global del movimiento, que fue promovido mediante técnicas agresivas de marketing y reclutamiento. El fundador mantuvo control financiero y doctrinal, buscando que el sistema fuera eficiente y rentable, con cada sede produciendo el mismo producto espiritual bajo estrictas políticas. El fundador de Scientology creó una compleja red de organizaciones y técnicas para controlar a sus seguidores.
desarrolló procesos de auditoría que buscaban revelar motivaciones ocultas en las personas, usando el Emeter para detectar reacciones emocionales, con el fin de lograr un estado de conciencia espiritual. A pesar de la aparente efectividad de estas terapias, con el tiempo se establecieron métodos más estrictos de control, como las auditorías de seguridad que interrogaban a los miembros sobre pensamientos críticos, comportamientos y lealtades, transformando a la organización en un sistema de vigilancia interna y sometimiento psicológico. Su carisma y personalidad magnética fueron clave para atraer y mantener a un grupo de fieles que creían en su promesa de revelar el potencial espiritual y mental humano. Sin embargo, muchos antiguos seguidores se alejaron al notar el cambio de un enfoque terapéutico hacia uno más mecánico y rígido, con un lenguaje propio que aislaba a los adeptos del mundo exterior y dificultaba la crítica o el cuestionamiento. La mezcla de autoridad, seducción y exclusividad creó un ambiente en el que la obediencia y la fe se reforzaban mutuamente, ocultando las tensiones internas y la desconfianza hacia quienes se apartaban. Scientology reflejó las tensiones de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, con sus miedos y esperanzas. Combina una crítica al control y a las amenazas del mundo moderno con un sistema rígido que impone normas morales y sociales conservadoras. El líder, a la vez carismático y paranoico, dirigió una organización que se presentaba como una respuesta a los peligros globales, pero que funcionaba también como un mecanismo para controlar y limitar el pensamiento independiente de sus miembros, haciendo de la fe un instrumento de poder y exclusión. En 1964, el fundador de Scientology concedió una entrevista al Saturday Evening Post, buscando legitimarse ante el público estadounidense. Durante la visita, mostró gran confianza y entusiasmo, describiendo un crecimiento constante de su movimiento, aunque evitó dar cifras exactas. Sin embargo, el artículo resultó ser una crítica feroz que ridiculizó sus enseñanzas, cuestionó sus títulos y expuso su falta de formación académica oficial. La descripción de su estilo de vida ostentoso y la comparación con un charlatán moderno dañaron su imagen pública. Esta humillación agravó sus problemas, sumándose a acciones legales contra Scientology, como la incautación por parte de la FDA de equipos con falsas promesas de curación, lo que alimentó el rechazo oficial y social hacia su organización. Frente a estas dificultades, el creador de Scientology se retiró y cambió su actitud, volviéndose más reservado y hostil. En 1965, publicó un manifiesto que consolidó su control absoluto sobre la doctrina, eliminando cualquier crítica o innovación externa. Esto llevó a la salida de algunos seguidores y al estancamiento del movimiento como un sistema cerrado y rígido, donde solo su pensamiento era válido. Mientras para el público externo Scientology seguía pareciendo una exploración psicológica, para sus fieles representaba un camino único hacia la liberación total, una puente que prometía salir del sufrimiento humano, aunque en la práctica implicaba la entrega total y sin cuestionamientos a su autoridad. El puente hacia la libertad total. En los años 60, un joven artista y activista de California se encontró en búsqueda de algo más allá del ambiente contracultural y político que lo rodeaba. Atraído por la promesa de una iluminación espiritual científica, descubrió Scientology, una doctrina que combinaba ciencia y espiritualidad con la idea de liberar la mente del reactivo para alcanzar un estado superior llamado clear. La Iglesia promovía sus principios con un enfoque moderno y atractivo para la juventud, con eventos y reclutamientos que cruzaban generaciones, creando una comunidad vibrante y esperanzadora en medio de un país convulso. El movimiento ganaba popularidad no solo por sus enseñanzas, sino por su habilidad para conectar con jóvenes idealistas que buscaban sentido y cambio social, ofreciendo una alternativa a las formas tradicionales de religión o terapia mental. Sus prácticas incluían ejercicios de comunicación y percepción que producían experiencias intensas y transformadoras. Sin embargo, estas actividades no eran gratuitas y requerían pagos que para muchos suponían una inversión personal considerable.
La doctrina también introducía la idea de personas supresoras que se oponían al movimiento y podían incluir a familiares y amigos, lo que generaba tensiones personales y decisiones difíciles, incluso sacrificios en relaciones cercanas. El creciente ambiente de violencia y desilusión social en el entorno de este joven llevó a un cambio en su vida, motivado también por la inminente llamada al servicio militar durante la Guerra de Vietnam. La posibilidad de evitar el reclutamiento a través de un estatus ministerial dentro de Scientology abrió una vía para escapar de esa realidad, mientras que su habilidad profesional en diseño gráfico le permitió integrarse al trabajo dentro de la organización. Así, su camino se vinculó cada vez más a Scientology, que para él representaba no solo una búsqueda espiritual, sino también una misión para salvar al mundo y alcanzar la libertad total que tanto ansiaba. La llegada a Inglaterra significó un nuevo comienzo en el Centro Mundial de Scientology, donde trabajar para la organización era muy distinto a practicar sus enseñanzas. El ambiente exigía largas jornadas y compromiso total, con salarios bajos y estrictas reglas internas, donde los no miembros eran despreciados con términos despectivos. El sistema promovía un ideal ético basado en la lealtad absoluta al grupo, con un fuerte control sobre la conducta y la adhesión a sus principios, impulsando una visión que consideraba al mundo exterior como perturbado y hostil. La figura del fundador, aunque alejada físicamente, seguía dominando desde las sombras. Su estrategia consistía en proteger a Scientology frente a las críticas y persecuciones gubernamentales, navegando entre rumores sobre su paradero y diseñando una flota propia para asegurar independencia y seguridad. La llegada de un mando militar rígido cambió radicalmente la cultura interna, eliminando la tolerancia hacia actitudes relajadas y aplicando un control disciplinario severo. Esta transformación reflejaba la preparación para un conflicto declarado contra lo que consideraban enemigos externos. El enfrentamiento se centró en un combate contra la psiquiatría y sus aliados, identificados como un pequeño grupo de poderosos individuos con influencia financiera y política mundial. Esta guerra, definida por el fundador como crucial para la supervivencia de la humanidad, impulsó campañas agresivas de infiltración y sabotaje en organizaciones de salud mental. La lucha tomó un cariz revolucionario, con planes para dominar áreas de influencia social y política mediante estrategias ofensivas que eliminaran a los adversarios, consolidando así el control absoluto del campo de la salud mental para la organización. Viaja con el Comodoro. Un pequeño avión atravesó el estrecho de Gibraltar con dificultad hasta aterrizar en Tánger y luego en Casablanca. Allí, el protagonista fue dirigido hacia un puerto donde encontró un gran barco blanco, la sede flotante de la organización que seguía, conocida como la Sea Org. Esta agrupación era considerada la élite de los seguidores, comprometidos con contratos que abarcaban miles de años, y estaban organizados con disciplina militar en un entorno cerrado y rígido, donde las reglas y castigos eran estrictos. En los primeros días, la Sea Org estuvo formada por voluntarios sin experiencia naval que confiaban en enseñanzas poco convencionales, como el uso de un manual escrito por su fundador que prohibía tecnologías de navegación modernas. A pesar de estas dificultades, el fundador mantenía un papel reservado y misterioso, dedicado a desarrollar nuevos niveles de entrenamiento espiritual para sus seguidores. La organización se estructuró como una empresa altamente controlada, donde cada persona debía memorizar su función y contribuir al crecimiento continuo y a la recaudación de fondos. La presión por aumentar ingresos llevó a tácticas agresivas de promoción, a veces forzando a los miembros a comprometerse con pagos incluso sin contar con los recursos. El sistema interno era rígido, con un control exhaustivo del desempeño y una cultura de competencia constante. Paralelamente, la organización avanzaba hacia nuevos niveles de entrenamiento espiritual, conocidos como los niveles OT, considerados la verdadera esencia de su enseñanza secreta y exclusiva, accesible solo a unos pocos iniciados tras cumplir estrictos requisitos de confidencialidad y preparación.
La historia comienza con la figura del líder tiránico Xenu, quien resolvió la sobrepoblación galáctica capturando trillones de seres que se opusieron a él y arrojándolos en volcanes en la Tierra, conocida entonces como TEG. Allí los destruyó con bombas de hidrógeno, dejando solo las almas llamadas tetanes, que fueron implantadas para borrar sus identidades originales. Este trauma antiguo condicionó la historia humana y sus males sociales, y para librarse de ellos, los seguidores debían pasar por un proceso de limpieza espiritual diseñado por Hubbard. Este relato, aunque visto por algunos como ciencia ficción, fue adoptado como dogma, y el acceso a niveles superiores de conocimiento se convirtió en una meta vital para sus miembros, quienes creían alcanzar un poder absoluto y la salvación de la humanidad. A lo largo de los años 70, la organización creció y se globalizó, con iglesias avanzadas y centros de formación en varias ciudades. Hubbard fue promovido como una figura casi mesiánica, creador infalible de las enseñanzas, y fue tratado con un culto casi religioso. Su imagen se relacionó con figuras espirituales orientales, y su palabra debía cumplirse estrictamente en todas las sedes. Sin embargo, él mismo se fue aislando cada vez más, viviendo a bordo del barco Apolo, mientras su salud y temperamento fluctuaban. Las medidas disciplinarias eran severas y el ambiente se volvió bohemio pero rígido, con miembros jóvenes sometidos a una vida de trabajo duro y control absoluto. Los jóvenes conocidos como los mensajeros del Comodoro eran niños y adolescentes que, separados muchas veces de sus familias, servían como asistentes personales y vigilantes de Hubbard. Su educación era mínima y su vida estaba dedicada por completo al servicio y vigilancia del líder. A pesar del rigor y la dureza del ambiente, muchos creían estar participando en una misión noble para salvar a la humanidad. El líder mostraba a ratos un trato cariñoso, obsequiando y enseñando a los mensajeros, pero también imponía reglas estrictas, como la prohibición de relaciones sexuales antes del matrimonio, y mantenía un control absoluto sobre sus vidas personales y laborales. El ambiente a bordo del Apolo fue un reflejo de la mezcla entre un idealismo ferviente y un régimen de disciplina extrema. Sobre el arco iris. En 1976, 2 agentes encubiertos de la Oficina del Guardián entraron ilegalmente en una oficina del gobierno en Washington, D.C., para robar documentos relacionados con una investigación sobre Scientology. Estos actos formaron parte de una red de espionaje llamada Operación Snow White, que implicó la infiltración de agencias gubernamentales para eliminar información negativa sobre la Iglesia. Cuando uno de los agentes fue arrestado, otro se entregó tras ser vigilado y amenazado por sus superiores. La operación culminó con una redada masiva en las sedes de Scientology y la confiscación de miles de documentos comprometedores. Mientras tanto, el fundador huyó varias veces debido a la presión de las autoridades y vivió en lugares secretos con su grupo más cercano, protegido por un sistema riguroso de seguridad y vigilancia interna. Este ambiente estaba dominado por la Oficina del Guardián, que operaba casi como una entidad paralela con control absoluto, aplicando métodos de espionaje, acoso y manipulación, incluyendo el uso de informantes y campañas para desacreditar críticos. La doctrina de Fair Game justificaba estos ataques sin límites legales ni morales contra enemigos percibidos. En su refugio, el líder mostraba comportamientos excéntricos y demandaba una dedicación extrema de sus seguidores, quienes replicaban su estilo autoritario y se encargaban de mantener la clandestinidad. La vida diaria estaba controlada con vigilancia constante, uso de identidades falsas y medidas para evitar ser detectados. Las personas encargadas de cuidar y servir al fundador asumían roles muy estrictos, cuidando incluso detalles minuciosos como la limpieza de ropa y la preparación de alimentos bajo normas estrictas, reflejando el alto nivel de control dentro del círculo íntimo. La iglesia mantuvo una residencia de verano para su líder en un complejo abandonado llamado S, ubicado en Gilman Hot Springs, con más de 500 acres y varias construcciones deterioradas.
Esta compra se ocultó bajo nombres falsos, y nadie en la zona conocía la verdadera identidad de los nuevos dueños. Poco después, cerraron la propiedad original y trasladaron al líder y su equipo a un complejo de apartamentos llamado X, en Emmet, un lugar discreto y aislado. Los mensajeros de la organización se movían entre estos dos puntos con rutas secretas, usando alias y métodos encubiertos para comunicarse. La atmósfera en X era tensa, debido a cambios de humor causados por la ausencia de su esposa, quien solía ser un apoyo para él. En Gilman construyeron una casa fortificada para el líder, desde donde supervisaba su trabajo y proyectos. Mientras tanto, en Los Ángeles, la esposa enfrentaba cargos graves por su papel en una operación ilegal que involucraba robo y conspiración, enfrentando años en prisión. Tras largas batallas legales, aceptó declararse culpable junto a otros ejecutivos, recibiendo condenas y multas. El líder quedó como CEO conspirador sin cargos directos, aunque bajo la constante amenaza de investigaciones y demandas. Con la creciente exposición pública y la fuga de colaboradores clave, decidió desaparecer en 1980, escapando con 2 personas cercanas para no volver a ser visto en público. David Miscavige y la consolidación del poder en Scientology. David Miscavige emergió como figura clave durante los últimos años de L. Ron Hubbard en el exilio, a pesar de no haber tenido contacto directo frecuente con él. Desde joven mostró una determinación inusual y un entendimiento agudo del poder, asumiendo roles de creciente responsabilidad en la organización. Su infancia estuvo marcada por problemas de salud y un entorno familiar complejo, pero su introducción temprana a Scientology y su entusiasmo por la causa lo impulsaron a dejar la escuela y comprometerse plenamente con la SEA organización, lo que lo llevó a ocupar un lugar central en la jerarquía de la Iglesia. Al asumir tareas dentro de la Commodores Messenger organización, mostró una actitud agresiva y un talento especial para la gestión y el control. A partir de 1980, cuando Hubbard desapareció, Miscavige se convirtió en el líder de un equipo encargado de diseñar una estructura corporativa que blindara legalmente al fundador y a la Iglesia. Esta reorganización aumentó considerablemente el poder de los mensajeros, consolidando el control de Miscavige sobre la organización, incluso permitiéndole actuar con gran libertad y sin supervisión externa. Durante ese periodo, dirigió purgas dentro de la Iglesia, eliminando a muchos oficiales y aliados del fundador, sometiendo a numerosos miembros a interrogatorios brutales y castigos físicos bajo el pretexto de eliminar infiltrados supuestamente hostiles. Esta limpieza incluyó humillaciones extremas y tribunales internos que condenaban prácticamente a todos los acusados, reforzando la obediencia absoluta a la jerarquía liderada por Miscavige. Así logró transformar la organización en un aparato de control férreo y consolidó su posición al mando. La figura central tomó control absoluto sobre la organización, estableciendo una estructura donde solo él respondía directamente a los fundadores originales. Su creciente influencia despertó preocupación entre los miembros antiguos, quienes percibían su actitud autoritaria y agresiva. La comunicación con el fundador pasó a ser controlada casi exclusivamente por él, filtrando información y mensajes, lo que le otorgó un poder casi total sobre las decisiones y la dirección del movimiento. Los miembros que cuestionaban esta nueva autoridad sufrían castigos severos, humillaciones y expulsiones, consolidando un ambiente de miedo y control estricto. El movimiento de expansión masiva se modificó radicalmente con la eliminación de la independencia de las misiones, que antes funcionaban como franquicias exitosas. Ahora, la centralización estableció un control rígido sobre estas, limitando su poder económico y autonomía, y sometiéndolas a exigencias de envío de clientes a las organizaciones principales. Quienes se resistían eran rápidamente perseguidos y sometidos a interrogatorios, trabajo forzado o expulsión, mostrando un giro autoritario que afectó tanto la estructura organizativa como la vida de sus integrantes. La recaudación y control financiero quedaron en manos de un núcleo reducido,
con mecanismos para forzar el cumplimiento y extracción de recursos. La muerte del fundador se produjo en aislamiento, lejos de la atención pública y bajo estricta vigilancia, con pocos allegados presentes y ocultando detalles sobre su salud y tratamiento. Su fallecimiento fue presentado a la comunidad como una transición espiritual, sin admitir la realidad médica que lo rodeó. Este relato oficial fue promovido para mantener la fe y el orden dentro del grupo, enfatizando que el líder había trascendido hacia un estado superior y que su legado continuaría a través de sus seguidores. Esta narrativa fue reforzada en un acto público, donde la continuidad y la misión de la organización fueron reafirmadas, evitando cualquier duda sobre la autoridad vigente. Tras la desaparición del fundador, el poder quedó concentrado en el liderazgo joven y su círculo cercano, quienes eliminaron a opositores y consolidaron su control total. El nuevo liderazgo asumió el mando absoluto, controlando tanto la doctrina como las finanzas y estableciendo un régimen de obediencia total. Las estructuras internas se transformaron profundamente, con la disolución de redes independientes y la imposición de una jerarquía rígida y militarizada. La organización fue dirigida con mano dura, eliminando a quienes desafiaban el poder y construyendo un sistema basado en el control y la lealtad incondicional. Se asume el poder. La muerte del fundador dejó un vacío de liderazgo y una mezcla de conmoción y esperanza entre sus seguidores, especialmente en la Sea Org, que anhelaba su regreso. Aunque nunca nombró un sucesor ni dio un plan claro, el control del patrimonio y legado quedó en disputa. La herencia fue asignada a un fideicomiso con un aliado cercano como administrador, mientras se negociaron acuerdos para evitar disputas legales con su familia. Sin un liderazgo definido, surgieron dos figuras con visiones distintas para el futuro. Una representaba el rigor y la disciplina, la otra la independencia y un estilo más relajado. La figura que tomó fuerza fue un joven enérgico y determinado que se ganó el respeto y temor de sus seguidores por su capacidad para enfrentar problemas de frente. Su gestión trajo crecimiento en miembros e ingresos y mostró un estilo implacable para consolidar poder. Mientras tanto, su principal rival mantenía control sobre documentos importantes que contenían enseñanzas inéditas y valiosas, lo que representaba una amenaza para la autoridad emergente. Finalmente, mediante maniobras estratégicas, se apoderó de esos materiales y despojó a su rival de influencia y posición, eliminando cualquier competencia interna. Con la consolidación del control sobre la organización, estableció un nuevo liderazgo centralizado y se atribuyó cargos importantes, dejando fuera a quienes apoyaban a su rival. Descalificó públicamente el liderazgo anterior y redefinió la historia interna para fortalecer su posición. A pesar de que su estilo era distante y frío, lograba imponer obediencia y mantener la lealtad de la mayoría, guiando el movimiento hacia una etapa de expansión controlada, aunque con un enfoque más autoritario que visionario. Su concepto de poder se basaba en que la gente lo escuchara y obedeciera sin cuestionamientos. Después de la muerte de L. Ron Hubbard en 1986, la iglesia de Scientology se había convertido en una fortaleza bajo el liderazgo de David Miscavige, reforzando una atmósfera de confrontación y control estricto. Surgieron disidentes y grupos independientes que desafiaron la estructura oficial, como el Free Zone liderado por David Mayo, quien fue expulsado y luego acosado por la organización. Este conflicto debilitó la red de misiones que muchos veían como vital para Scientology, generando una pérdida considerable de miembros, aunque la mayoría permaneció leal y defendió a la Iglesia ante acusaciones y demandas. La estrategia de defensa de la Iglesia se centró en proyectar Scientology como una religión legítima en la cultura conservadora de los años 80, buscando alianzas con grupos cristianos y promoviendo campañas públicas como la Religious Freedom Crusade. En paralelo, la Iglesia libró una larga batalla legal contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que desde 1967 había cuestionado su estatus fiscal, considerándola una entidad lucrativa más que religiosa.
La lucha incluyó litigios masivos, campañas de relaciones públicas y el uso de investigaciones privadas para presionar y desacreditar al IRS y sus agentes. Miscavige asumió personalmente la misión de obtener la exención fiscal para Scientology, orquestando una ofensiva legal y mediática sin precedentes a través de su Oficina de Asuntos Especiales. A finales de los 80 y comienzos de los 90, la Iglesia desplegó tácticas agresivas, que incluyeron demandas, infiltraciones y acoso a funcionarios públicos. Finalmente, en 1991, Miscavige buscó negociar directamente con el comisionado del IRS, ofreciendo detener las acciones legales a cambio del reconocimiento completo de Scientology como religión con exención fiscal, en un momento en que la agencia ya mostraba desgaste ante la presión constante. Durante 2 años, Rathbun y Miscavige se reunieron semanalmente en Washington con un grupo especial del IRS, creado fuera de los canales habituales para revisar el estatus fiscal de Scientology. Este grupo evitó a la división normal encargada de organizaciones exentas, presuntamente para eliminar a los críticos de Scientology del proceso. Mientras tanto, en Los Ángeles y Nueva York, equipos numerosos trabajaron incansablemente para ordenar las finanzas caóticas de la Iglesia, reconstruyendo libros contables inexistentes y mostrando al IRS evidencias que demostraran que Scientology funcionaba como una religión y no como un negocio. Finalmente, en 1993, se alcanzó un acuerdo secreto que concedió la exención fiscal a todas las entidades de Scientology en Estados Unidos, algo sin precedentes dada la historia conflictiva de la organización. Este acuerdo no solo liberó a la Iglesia de la enorme deuda fiscal que acumulaba, sino que también canceló todas las auditorías pendientes y permitió que nuevas iglesias pudieran obtener exenciones fiscales a través de la misma organización madre, simplificando el proceso. Además, el IRS aceptó distribuir una descripción oficial de Scientology como religión a gobiernos extranjeros. El líder anunció con orgullo que la guerra había terminado y que Scientology era oficialmente reconocida y protegida por las leyes estadounidenses. La victoria fortaleció la lealtad interna, consolidando el poder del liderazgo y asegurando que la organización seguiría adelante con confianza y control total sobre su futuro. Lisa. Scientology se ha definido de muchas maneras, desde movimiento social hasta religión o corporación transnacional, destacando su capacidad para reinventarse tras crisis internas o externas. Esta habilidad para cambiar su imagen ha sido parte clave de su estrategia, especialmente tras el escándalo de Operation Snow White en los años 70, cuando la Iglesia necesitó presentarse como un movimiento de autoayuda para atraer a nuevos seguidores. En esa época, la sociedad estadounidense vivía una transformación marcada por incertidumbre y cambios culturales que favorecieron la nueva forma de promocionar Dianetics, que buscaba venderse como un método de mejora personal y recuperación. Lisa creció en Dallas en un ambiente familiar difícil, con padres alcohólicos y la tragedia del suicidio de su hermano mayor. En su juventud combinó una apariencia popular y divertida con una vida marcada por inseguridades, el abuso y el consumo de drogas y alcohol. Tras casarse y divorciarse 2 veces con una pareja violenta, descubrió Scientology por influencia de un compañero de trabajo. Encontró en esta iglesia un espacio donde sentirse fuerte y mejorar su vida, ingresando al centro local con entusiasmo, pero sin comprender completamente lo que implicaba el compromiso. Pronto dedicó mucho tiempo a las actividades y estudios que la Iglesia proponía, abandonando amistades y pasatiempos previos. El aprendizaje en Scientology se basaba en métodos de estudio muy estructurados, con énfasis en el dominio del vocabulario y la repetición constante para entender cada concepto. Aunque algunas personas cuestionaban estas técnicas, Lisa se sentía cada vez más segura y capaz. Su dedicación a la Iglesia la aisló socialmente, quedando rodeada casi exclusivamente por otros miembros. En lo personal, logró dejar su relación abusiva gracias a la Iglesia y comenzó a trabajar en un ambiente favorable dentro de la comunidad,
ganando prestigio y mejorando económicamente. Sin embargo, sus decisiones financieras y la dependencia del entorno de Scientology también la pusieron en situaciones complicadas que marcaron su futuro. La presión financiera sobre los miembros para que adquirieran nuevos cursos o servicios dentro de la organización era intensa, impulsándolos a buscar préstamos o apoyo externo para poder continuar. Muchos terminaban trabajando para la Iglesia debido a esta carga económica, como le ocurrió a Lisa, quien combinaba su empleo externo con largas jornadas en la organización, esforzándose por mantener y recuperar a otros miembros. Su entusiasmo y dedicación la hicieron destacar, pero también la sometieron a un riguroso sistema de vigilancia y disciplina interna que castigaba cualquier error o falta, generándole estrés y agotamiento. El abandono temporal de Lisa de la estructura oficial tras intentar unirse a la SEA organización trajo consecuencias económicas duras, al quedar con una deuda considerable y sin acceso a los servicios espirituales. Durante ese periodo enfrentó la ruptura matrimonial y la bancarrota, pero permaneció vinculada a la comunidad a través de amistades que le insistían en retomar su progreso y ponerse al día con sus obligaciones. Su reincorporación laboral a una empresa asociada a la Iglesia, AMC Publishing, fue clave para mejorar su situación, ya que allí aplicaba técnicas y principios propios de la organización en un ambiente cerrado y de constante presión para promover los intereses de Scientology. El traslado de AMC a Clearwater, centro espiritual de Scientology, marcó un paso importante para Lisa y sus colegas, quienes vivían inmersos en un mundo casi exclusivo de miembros, negocios y actividades relacionadas con la Iglesia. Esta comunidad cerrada reforzaba la cohesión y la identidad compartida, presentando a Clearwater como un lugar ideal para el crecimiento personal y espiritual según los cánones de Scientology. Lisa expresó su satisfacción por formar parte de este entorno, que para ella representaba una especie de utopía donde su vida y trabajo estaban completamente ligados a la misión y valores de la organización. Bandera. La llegada de Scientology a Clearwater fue planificada con intención. Eligieron una ciudad conservadora y vulnerable a la influencia, donde adquirieron propiedades mediante empresas fachada y generaron desconfianza por su secretismo y acciones legales contra críticos. La comunidad local reaccionó con rechazo y protestas, especialmente al descubrirse planes para dominar la ciudad usando tácticas encubiertas contra opositores, lo que generó un ambiente de enfrentamiento y miedo en un contexto aún marcado por el impacto del caso Jonestown. Con el tiempo, la Iglesia consolidó su presencia, gracias a exenciones fiscales y a la compra de edificios valiosos. Cientólogos prominentes como Venetta Slaughter se integraron a la vida política y social de Clearwater, suavizando la imagen de la organización mediante actividades comunitarias y proyectos públicos. Esta estrategia de safe pointing buscaba presentar a los miembros como personas confiables y normales, facilitando la aceptación social y la difusión de Scientology en la ciudad. Lisa M. Person representa el impacto personal de este entorno. Su vida dentro de la Iglesia fue una lucha constante contra sus problemas emocionales y la presión por avanzar en el sistema interno. A pesar de alcanzar la meta de Clear, enfrentó desánimo y deterioro personal debido a la exigencia constante, las tensiones con líderes como Slaughter y un sistema que no aceptaba dudas ni rechazos. Su experiencia muestra el lado oscuro detrás de la fachada pública, donde la exigencia y el control pueden llevar al sufrimiento profundo de sus miembros. Las confesiones resultaban agotadoras, pero en cartas y llamadas intentaba mostrarse optimista, hablando de sus avances y buen ánimo gracias a la tecnología de Scientology, que describía como algo extraordinario que la hacía despertar feliz. Sin embargo, poco después, comunicó a una amiga su decisión de abandonar la organización y regresar a casa. A pesar de esta esperanza, sus últimos contactos mostraban signos de estrés y fragilidad emocional. El método de control que recibía repetía las condiciones que antes la habían llevado a un colapso mental, y era previsible que enfrentara otro episodio psicótico.
Su comportamiento durante un evento profesional reveló desorganización, ansiedad extrema y conductas erráticas, hasta el punto de llorar y actuar de manera confusa y desconectada de la realidad. Aunque sus supervisores intentaron controlarla con dureza, mostraron preocupación genuina, pero no buscaron ayuda médica, limitándose a informar a la organización. Al regresar a Clearwater, parecía algo mejor, pero pronto su estado mental volvió a deteriorarse. Tras un accidente de tráfico menor, llamó la atención de los paramédicos por su actitud extraña, su voz monótona y su comportamiento desconcertante, incluida la acción de quitarse la ropa en la calle afirmando que no necesitaba cuerpo. Fue llevada al hospital, donde mostró lucidez superficial pero resistencia a cooperar, mientras varios oficiales de Scientology interferían para evitar una evaluación psiquiátrica, argumentando que estaba contra sus creencias. Un enfermero psiquiátrico pudo hablar con ella solo bajo la supervisión del grupo, que intimidaba con propaganda en contra de la psiquiatría. La joven negó necesitar ayuda o estar en peligro, pero su comportamiento preocupaba al personal. Finalmente, al no cumplir criterios legales para internamiento involuntario y confiando en las garantías de la organización, fue dada de alta voluntariamente con la custodia de varios oficiales, mientras el personal médico temía que estuviera siendo tratada como una prisionera. 17 días. L. Ron Hubbard definió la locura como una determinación constante, oculta y compleja para dañar o destruir, que afecta a un porcentaje significativo de la humanidad. Aunque rechazaba tratar la psicosis dentro de Scientology, su doctrina admitía que algunos miembros podían sufrir rupturas psicóticas, conocidas como tipo 3. Para manejar estos casos, desarrolló el Introspection Rundown, un método basado en aislamiento estricto y auditorías, que él consideraba un avance técnico para reemplazar la psiquiatría. A lo largo de los años, múltiples miembros experimentaron estas crisis y fueron aislados en ranchos o instalaciones especiales, bajo una vigilancia severa, pero sin que la Iglesia reconociera responsabilidad directa. El caso de Lisa McPherson marcó un punto crítico, ya que ella, declarada Clear, sufrió una ruptura mental pública dentro de la organización principal en Clearwater, un lugar central para Scientology. David Miscavige, líder de la Iglesia, supervisó personalmente su tratamiento y su auditoría, tomando decisiones que afectaron directamente su cuidado. A pesar de las señales claras de deterioro en su estado físico y mental, Lisa fue aislada en el Fort Harrison Hotel bajo vigilancia constante por personal con poca experiencia médica. La política estricta de control interno, donde solo ciertas personas podían tomar decisiones importantes como llamar a emergencias, dificultó la atención adecuada, con el sistema organizativo priorizando la imagen y ganancias por encima del bienestar individual. La falta de un cuidado médico profesional adecuado, la rotación continua de cuidadores y el aislamiento agravaron su estado hasta un punto crítico. Miembros del personal que intentaron intervenir fueron ignorados o apartados, mientras se mantenía un control rígido sobre toda la información y comunicación. La devoción inquebrantable a las directrices de Hubbard y la presión extrema para cumplir con las metas económicas llevaron a una tragedia, pues Lisa quedó en manos de una estructura que, con su disciplina rígida y falta de flexibilidad, terminó causándole la muerte en un proceso marcado por el dogmatismo, la opacidad y el desprecio por el cuidado humano. La situación empeoró en los días siguientes a la última anotación oficial, con episodios violentos y comportamientos autolesivos severos. El aislamiento fue extremo, hasta el punto de dejar a la paciente en completa oscuridad para evitar daños. En medio de ese caos, una interacción inesperada mostró un momento de lucidez, aunque seguido de un regreso al deterioro, donde ya no podía valerse por sí misma, llegando a estados físicos y mentales alarmantes que preocuparon a quienes la cuidaban. A pesar del evidente deterioro y las señales claras de desnutrición y daño físico, las preocupaciones y los informes de los cuidadores no recibieron la atención adecuada.
La falta de comunicación entre ellos y la rigidez de las normas impidieron tomar medidas más efectivas. La resistencia a buscar ayuda médica externa se mantuvo, lo que contribuyó a que la condición siguiera empeorando, a pesar de que algunos cuidadores estaban angustiados y sin saber cómo actuar. La transferencia al hospital fue tardía y plagada de complicaciones, incluyendo el miedo a la intervención psiquiátrica y la evasión de centros más cercanos. La llegada a urgencias mostró un cuadro crítico y desolador, con signos evidentes de abuso, desnutrición y enfermedad grave. Los profesionales médicos quedaron impactados por el estado en que fue presentada y tras intentos fallidos por salvarla, se inició una investigación oficial por muerte sospechosa. El mayor bien. El día 5 de diciembre de 1995, ante la inminente llegada de la policía por el caso de Lisa McPherson, los responsables en la sede de Scientology en Clearwater ordenaron eliminar cualquier evidencia médica, incluyendo medicamentos y agujas, de las oficinas relacionadas con su cuidado. Lisa había sido trasladada al hospital y luego regresó al Hotel Fort Harrison bajo supervisión de la organización, donde permaneció 17 días antes de fallecer. Durante ese tiempo, las autoridades internas supervisaron de cerca su situación, con instrucciones estrictas desde la dirección central, generando temor y confusión entre quienes cuidaban a Lisa. Al conocerse la muerte, la familia recibió una versión oficial que atribuyó el fallecimiento a meningitis de acción rápida, aunque la familia dudaba de esta explicación. La ausencia de información clara y la desaparición de pertenencias personales de Lisa despertaron sospechas. Investigadores locales comenzaron a interesarse en el caso y descubrieron que Lisa había muerto por embolia pulmonar, con indicios de que su atención médica había sido deficiente y que hubo intentos de ocultar información relacionada con su muerte. La investigación policial enfrentó obstáculos debido a la falta de pruebas concretas, la cremación del cuerpo y el silencio de quienes estuvieron cerca de Lisa. La iglesia de Scientology tenía una larga historia de denuncias y muertes dudosas, pero sin pruebas suficientes para procesar a nadie. Mientras tanto, la familia y las autoridades trataban de encontrar respuestas en un entorno lleno de secretismo y presiones para proteger la imagen de la organización. Las investigaciones oficiales sobre la muerte de Lisa McPherson resultaron inconclusas frente a un aparente encubrimiento y numerosas declaraciones que minimizaban su estado, mientras que las autopsias revelaban una deshidratación severa, signos de maltrato y heridas que sugerían negligencia grave. La médica forense Joan Wood, alarmada por la lenta progresión y la versión oficial, calificó la muerte como un homicidio debido a la negligencia prolongada y la falta de atención adecuada durante días. Esta postura pública impulsó la presión sobre las autoridades para que actuaran, aunque enfrentaron obstáculos legales y resistencia activa de la organización involucrada, que negó acceso a documentos clave y testigos, creando un ambiente de intimidación contra los investigadores. La iglesia de Scientology se negó a cooperar plenamente y utilizó estrategias legales agresivas para proteger sus registros y miembros, alegando privilegios religiosos para ocultar información crítica. Los investigadores enfrentaron dificultades para acceder a testigos y evidencias, mientras que la organización desplegó tácticas de vigilancia e intimidación contra los policías, incluyendo seguimientos y acoso. A pesar de estas barreras, la investigación concluyó que la responsabilidad directa de la muerte recaía en los cuidadores y médicos que no actuaron para salvar a Lisa, lo que llevó a la recomendación de cargos contra ellos y contra la institución misma por negligencia criminal. En el plano público, la muerte provocó una fuerte controversia y críticas internacionales hacia la Iglesia, mientras su liderazgo intentaba mantener una imagen conciliadora y expandir sus planes de desarrollo local. El líder de la Iglesia buscó acuerdos con autoridades para evitar cargos graves y ofreció reformas superficiales a cambio de la retirada de acusaciones, pero la Fiscalía rechazó esas propuestas por falta de cambios reales desde el incidente.
La disputa legal se prolongó con estrategias de litigio agresivo que reflejaban una doctrina interna de atacar para defenderse, dejando abierta la lucha entre la institución religiosa y el sistema judicial por el control y la responsabilidad en este caso. La lucha legal de la Iglesia de Scientology contra el estado de Florida continuó durante un año con David Miscavige trabajando intensamente para derrotar la acusación, enfrentándose a demandas civiles y buscando desestimar cargos personales en su contra. Para contrarrestar la evidencia forense del caso de Lisa McPherson, la Iglesia acumuló una gran cantidad de documentos y testimonios médicos que cuestionaban los hallazgos del forense original, incluso logrando que éste cambiara su versión sobre la causa de la muerte, lo que debilitó considerablemente la acusación. La revisión y alteración de pruebas generó dudas en la Fiscalía, que finalmente decidió no continuar con la persecución criminal debido a la falta de pruebas concluyentes, mientras la forense responsable renunció y sufrió un colapso emocional. El impacto del caso McPherson se extendió dentro de la Iglesia, evidenciando graves problemas en el manejo de casos de miembros con trastornos mentales. Greg Bassab, un miembro veterano que sufrió una crisis psicótica bajo supervisión de Scientology, fue abandonado y sin apoyo, lo que condujo a su suicidio en 2001. Nancy Meny, exmiembro y víctima de un colapso similar, denunció la falta de ayuda práctica por parte de la Iglesia, que solo recomendaba tratamientos superficiales y legales para evitar responsabilidades. Scientology mantuvo su rechazo a la psiquiatría y promovió sus métodos como cura para enfermedades mentales, a pesar de las consecuencias trágicas. Meny se dedicó a apoyar a exmiembros en crisis, mientras la Iglesia seguía protegiéndose con cláusulas legales que eximen su responsabilidad en casos de problemas mentales graves. La estrategia de las celebridades. A partir de la década de los 50, la organización diseñó un plan específico para captar figuras influyentes, convencida de que su visibilidad sería clave para difundir sus ideas. Esta estrategia se formalizó con la creación de los centros de celebridades, lugares diseñados para atraer y mantener a artistas, actores y músicos en un entorno que combinaba admiración personal, sentido de comunidad y oportunidades profesionales. Se ofrecían atenciones exclusivas y trato diferenciado, buscando que estos individuos, vulnerables por inseguridad o deseo de relanzar su carrera, sirvieran como puente hacia sus redes sociales y profesionales, logrando una promoción indirecta pero efectiva. El uso de programas de ayuda social también jugó un papel importante en esta estrategia. Campañas como Get It On Yourself permitieron involucrar a celebridades no afiliadas sin mencionar la doctrina, beneficiándose de su imagen para legitimar iniciativas asociadas a la organización. Esto se lograba asignando discretamente miembros a cada famoso en eventos públicos, observando su conducta, identificando sus puntos débiles y preparando futuros encuentros estratégicos. En estas relaciones, el objetivo no siempre era una conversión directa, sino generar simpatía o, al menos, neutralizar posibles críticas hacia la organización. Las figuras más conocidas eran tratadas como activos estratégicos, recibiendo beneficios y privilegios a cambio de respaldo público. Bajo la dirección posterior, estas tácticas se intensificaron y sofisticaron. Se priorizó la visibilidad mediática y se aprovechó cada oportunidad para mantener una imagen positiva mediante el uso de figuras famosas. Aquellos que mostraban dudas o se alejaban eran vistos como amenazas, pero al mismo tiempo se intentaba evitar su pérdida pública para no dañar la imagen de la institución. La figura del actor más destacado durante los años 70 se convirtió en un ejemplo de esta contradicción. Por un lado, era un símbolo promocional usado incluso sin su consentimiento completo, y por otro, su distanciamiento era motivo de preocupación y vigilancia dentro de la jerarquía interna. Para recuperar a figuras públicas que se habían alejado, se ofrecían sesiones gratuitas y otros beneficios, confiando en que su retorno reafirmaría públicamente la eficacia de la organización. A través de métodos como el False Purpose Rundown,
se los convencía de que habían superado sus debilidades gracias a la doctrina. Se alentaba a mostrar gratitud promoviendo la imagen positiva del grupo, vinculando su éxito profesional con los beneficios obtenidos. Este mecanismo convirtió a los famosos en portavoces visibles, atrayendo a nuevos miembros del mundo del espectáculo con seductoras promesas de crecimiento profesional y conexión espiritual. El centro de operaciones se consolidó en un antiguo castillo en Hollywood, transformado en un espacio ostentoso diseñado para atraer y cautivar tanto a celebridades como a aspirantes. Se ofrecían cursos y seminarios enfocados supuestamente en el desarrollo profesional, pero que en realidad eran introducciones a la doctrina. Los actores, muchas veces inseguros sobre su futuro, eran persuadidos por miembros ya comprometidos que actuaban como reclutadores informales dentro de academias de actuación. En este contexto, jóvenes promesas eran guiadas para pagar grandes sumas con la expectativa de avanzar en su carrera y en la estructura espiritual propuesta, mientras eran entrenadas para difundir el mensaje. La presión no terminaba con la iniciación. A medida que ascendían, se esperaba que promovieran la causa públicamente, participando en campañas contra la psiquiatría, defendiendo programas educativos o rehabilitadores, e incluso incidiendo en la política internacional. Figuras prominentes usaron su influencia para intervenir en asuntos legales y diplomáticos, incluyendo disputas de derechos de autor y controversias con gobiernos extranjeros. Esta movilización de celebridades consolidó la imagen pública de la organización, pero también implicó una exposición sin precedentes que terminó generando tensiones entre la ambición institucional y las dudas internas de sus propios voceros. La seducción de Tom Cruise. A pesar de su fama y confianza pública, había una búsqueda interior no resuelta. Su infancia marcada por la pobreza, una educación católica rígida y un padre violento lo habían dejado vulnerable, deseoso de pertenecer a una familia sólida. Esta necesidad fue atendida inicialmente por medio de una relación con Mimi Rollers, quien lo introdujo a una versión menos agresiva de la cienciología. Allí comenzó su formación bajo anonimato, pero su creciente implicación atrajo la atención de la cúpula de la organización, que vio en él un instrumento ideal para cambiar la imagen de la Iglesia y reforzar su legitimidad. Desde entonces, cada aspecto de su experiencia fue diseñado para hacerlo sentir especial. Se le asignaron supervisores personales con vínculos a Harvard, y su proceso fue acompañado por tratamientos exclusivos en un entorno apartado, seguro y controlado. La organización reconfiguró su base para complacerlo y consolidar la relación con él, proporcionándole comodidades muy superiores a las del resto del personal. Incluso su formación como auditor fue planeada cuidadosamente, y se le asignó un joven sin experiencia como sujeto de práctica, garantizando así una experiencia sin errores. Esta atención extrema revelaba no solo el interés estratégico de la Iglesia, sino también la fascinación personal que Miscavige desarrolló por el actor. Con el tiempo, la organización también se involucró íntimamente en su vida privada, facilitando su separación matrimonial y apoyando su nueva relación con Nicole Kidman. La pareja fue tratada como una prioridad, con recursos destinados exclusivamente a su bienestar. Ella comenzó a avanzar rápidamente en la jerarquía de la Iglesia, mientras él alcanzaba un nivel que contenía los secretos más extraños de la doctrina. Su reacción fue de incredulidad y desconcierto. Hasta ese momento, todo había estado cuidadosamente controlado, pero al enfrentar el núcleo oculto de la doctrina, algo se quebró. Los niveles avanzados de la cienciología implican prácticas que muchos consideran inestables o extremas, como el contacto con entidades invisibles. Aunque se niega oficialmente, el nivel OT3 sectaria ha sido denunciado por causar traumas psicológicos. En este contexto, se produjo un distanciamiento progresivo del actor más influyente de la organización, que pasó años alejado del núcleo, tomando papeles en películas que desafiaban las normas éticas de su entorno religioso.
A medida que su vida y la de su pareja tomaban rumbos considerados rebeldes, la organización culpó a su entorno más cercano y se trazó una estrategia interna para atraerlo nuevamente. Durante un periodo de crisis para la Iglesia, con pérdidas de miembros y el auge del activismo online, Tom Cruise fue visto como la solución. Fue convencido de retomar su compromiso, lo que marcó un cambio radical en su conducta pública. Dejó atrás su silencio respecto a la organización y adoptó un papel activo, realizando campañas internacionales, buscando apoyo político y promoviendo programas educativos asociados. Su influencia permitió que la Iglesia intentara blindarse contra las críticas con la fuerza de su fama. Esta transformación se consolidó cuando fue condecorado públicamente como el más fervoroso representante de la cienciología, provocando tensiones entre la base interna y el liderazgo que lo consideraba irreemplazable. El actor se convirtió en el modelo ideal de propagación, participando activamente en campañas, reclutamientos y proyectos públicos. Fue posicionado como símbolo absoluto de entrega, incluso por encima de los miembros más sacrificados. Se le brindaron privilegios y se lo convirtió en una figura central en el relato de expansión global de la Iglesia. Su influencia se interpretaba como una herramienta clave para conquistar nuevos públicos. Esta etapa también coincidió con decisiones en su vida personal que parecían responder a la narrativa de la organización, como su repentino matrimonio, percibido como parte de una estrategia para fortalecer la imagen de éxito total que la cienciología aspiraba a proyectar. Las intervenciones públicas cargadas de fervor provocaron una ola de críticas que dañaron no solo su imagen, sino también la de la organización a la que representaba. El rechazo a los antidepresivos y el tono confrontativo en televisión generaron una reacción inmediata en los medios, marcando un punto de inflexión. Mientras algunos dentro del grupo lo veían como una victoria, la percepción general fuera de su círculo fue negativa. Las apariciones televisivas se convirtieron en evidencia de un exceso de celo que perjudicó su carrera y afectó la reputación de toda la estructura que lo respaldaba. La sátira en programas populares y la investigación periodística contribuyeron a deteriorar aún más la imagen pública, llevando a un declive difícil de revertir. A pesar del retroceso, la relación personal con las figuras de poder del grupo se mantuvo fuerte, en un ambiente donde la autocrítica era mínima y la culpa siempre recaía en otros. Intentos por parte de otras celebridades de asumir el protagonismo no lograron cambiar el rumbo, y el deterioro fue tan evidente que antiguos líderes internos reconocieron el colapso de la estrategia mediática. La desconexión con el mundo exterior se hizo cada vez más profunda. La dirección parecía indiferente al rechazo, y su falta de experiencia en el trato humano y gestión comunitaria contribuyó a su aislamiento. La organización, cada vez más cerrada sobre sí misma, dejó de entender cómo hablarle al público. Para muchos, se volvió imposible defender públicamente algo que ya era percibido desde fuera como un sistema hermético, litigioso y marcado por escándalos. La burbuja. Una gran parte de quienes crecen dentro de la cienciología son educados desde la infancia bajo sus principios, lo que limita su visión del mundo y refuerza una identidad religiosa profundamente integrada. En este entorno, algunas personas prosperan, otras se rebelan y algunas quedan absorbidas por completo. Natalie es un ejemplo de quienes encuentran equilibrio entre fidelidad y pensamiento propio. Educada con la idea de autodeterminación desde pequeña, su entorno familiar y educativo le proporcionó herramientas para pensar con autonomía y superar dificultades. Sin embargo, su traslado a Clearwater la confrontó con el rechazo y la incomprensión de una sociedad que la estigmatizaba por sus creencias, llevándola a una etapa de confusión, drogas y cuestionamientos que terminaría enfrentando mediante los programas de purificación y auditoría de la Iglesia. Su proceso de recuperación marcó un cambio profundo. Después de someterse a tratamientos intensivos, logró recuperar el enfoque, se distanció de quienes la perjudicaban y retomó su camino dentro de la cienciología con renovado compromiso.
A pesar de críticas internas por su decisión de ir a la universidad, defendió su derecho a aprender más allá de los textos religiosos. Estudió economía, se integró socialmente y mantuvo su fe, incluso fortaleciéndola con nuevas experiencias que le permitieron salir de la burbuja sin renunciar a su identidad. Su historia ilustra cómo la disciplina cienciológica puede convivir con una vida abierta y crítica cuando se aplica con discernimiento y apoyo familiar. En contraste, otra joven criada en un entorno cienciólogo más rígido, Kendra, vivió su niñez completamente aislada del mundo externo, inmersa en una comunidad donde todo giraba en torno a la doctrina. A pesar de tener una vida suburbana aparentemente normal, su cotidianidad estaba regida por las creencias de Hubbard, desde los métodos educativos hasta las prácticas de sanación y contacto con los muertos. Este entorno tan controlado marcó su visión del mundo, proporcionándole consuelo frente a la muerte y una sensación de pertenencia absoluta, pero también limitó su exposición a otras realidades. La historia de ambas jóvenes muestra cómo la educación ciencióloga puede formar personas resilientes o acentuar el aislamiento, dependiendo del grado de apertura y cuestionamiento que se permita dentro del sistema. La infancia estuvo marcada por una rígida separación entre el mundo de los Box y la estructura cerrada de Scientology. En ese entorno, cualquier influencia externa era vista como una amenaza, y la educación se moldeaba bajo principios estrictamente definidos por Hubbard. Las escuelas replicaban el funcionamiento de una organización religiosa, no había enseñanza tradicional ni diálogo en clase, sino supervisión, castigos controlados por oficiales de ética y aprendizaje individual a través de listas de verificación. Las técnicas incluían incluso el uso de un emeter, y los niños debían reportar infracciones de conducta propias y ajenas, normalizando así la vigilancia. Desde muy pequeños se esperaba que los estudiantes entraran en los cursos de Scientology, participando en entrenamientos como los TR, que enseñaban a soportar provocaciones sin mostrar emociones. Este adiestramiento, que podía incluir sesiones humillantes, se convertía en preparación para auditar a otros desde edades tan tempranas como los 5 años. A pesar de lo imponente del sistema, comenzaron a surgir fisuras. La atracción por lo prohibido llevó a algunas jóvenes a explorar otras ideas, desde el budismo hasta la Wicca. Ese descubrimiento provocó consecuencias inmediatas: aislamiento social, llamadas de advertencia y presiones intensas desde la escuela y la iglesia. La estructura era tan hermética que una simple divergencia ideológica se convertía en un conflicto con toda la comunidad. La protagonista, por ejemplo, llegó a esconder un frasco de aceite de gardenia como un acto de rebeldía silenciosa. Sus lecturas, meditaciones y pequeños rituales fueron suficientes para ser interrogada por miembros de la organización, tanto en la escuela como en la iglesia, donde el objetivo no era el diálogo sino la reconducción forzada. Frente a la negativa de adaptarse, llegaron a enviar oficiales de la Sea Org a su casa, repitiendo técnicas para doblegar su voluntad. En ese entorno, la salida del sistema exigía una resistencia poco común. La presión para unirse a la Sea Org era constante. Reclutadores aparecían incluso en las escuelas, ofreciendo una mezcla de mística, deber y aventura militar. Algunos niños eran convencidos con promesas de independencia o matrimonio anticipado. Mientras unos cedían, otros como ella y su amiga lograban resistirse. Las familias se encontraban divididas entre el deber institucional y el instinto de protección. Padres influyentes a veces lograban retrasar o evitar el ingreso de sus hijos, pero la mayoría no podía o no se atrevía a oponerse. Algunos adolescentes, como Claire, terminaron ingresando tras años de presiones. Incluso aquellos que conocían el sacrificio que implicaba formar parte de esa estructura semimilitar, eran llevados a firmar contratos de milenios, sin plena conciencia de lo que entregaban. El resultado era una existencia dirigida por completo por la Iglesia, que comenzaba en la niñez. Si no se rompía el ciclo, duraba toda la vida.
Internacional. La organización conocida como SEA.org representa el núcleo operativo y disciplinario de la Iglesia de la Cienciología. Su entrenamiento inicial combina labores físicas intensas con pruebas de lealtad, inteligencia y personalidad. Una vez admitidos, los miembros acceden a instalaciones donde la imagen de lujo y orden oculta un sistema de control férreo. En la base principal, llamada Gold, las reglas son extremadamente restrictivas, la comunicación está censurada, la movilidad es limitada y se impone un sistema de vigilancia constante. Las condiciones laborales son duras, con jornadas que superan las 16 horas y un ambiente de sospecha permanente, donde cualquier comentario podía desencadenar castigos. Este entorno promueve una vigilancia mutua, alimentando un clima de miedo y obediencia absoluta. La vida en esa base se rige por protocolos militares y una jerarquía donde el poder se concentra en figuras como David Miscavige. Su presencia domina el lugar, rodeado de asistentes y sometido a un culto personal que lo separa del resto. Los jóvenes son reclutados desde edades tempranas, y su rutina gira en torno a tareas exigentes, vigilancia sobre otros y rendición continua de cuentas. Las recompensas por buen comportamiento son escasas y las penalizaciones, frecuentes. El llamado sistema de tarjetas servía como herramienta de castigo más que de motivación, afectando desde la alimentación hasta el acceso a vivienda. El deseo de formar una familia era impensable, y las mujeres embarazadas eran obligadas a abortar bajo amenazas directas a su estatus y vínculos afectivos. Con el tiempo, algunas personas eran ascendidas a cuerpos de élite como el Religious Technology Center, donde el control se volvía más sofisticado y la vigilancia más profunda. Las condiciones seguían siendo opresivas, pero disfrazadas de privilegio. Las mujeres jóvenes ocupaban cargos de fiscalización moral y técnica, realizando interrogatorios con dispositivos electrónicos, presionando a otros por faltas personales y sexuales. El acceso a ropa o alimentación diferenciada no representaba libertad, sino una forma más refinada de subordinación. Este sistema consolidaba un aparato autoritario donde la apariencia de misión trascendente encubría un modelo disciplinario rígido, excluyente y emocionalmente devastador. La rutina dentro de la cúpula de la organización seguía marcada por el culto a la resistencia física, la obediencia absoluta y la vigilancia constante. La vida laboral era extrema, jornadas interminables, castigos físicos disfrazados de pruebas de lealtad, y recompensas selectivas para quienes orbitaban cerca del poder. Entre ellas estaba Tanja, una joven secretaria que gozaba de ciertos privilegios por su cercanía a la esposa del líder, mientras su marido era marginado y finalmente castigado por expresar su frustración. La estructura jerárquica impedía relaciones sanas entre compañeros, incluso dentro del matrimonio, generando una atmósfera de represión emocional y desconfianza. La presión sobre las mujeres para que abandonaran a sus esposos no alineados con el círculo de poder era sutil pero persistente y al final eficaz. Stefan fue condenado al programa de rehabilitación, una forma de castigo psicológico prolongado y disfrazado de oportunidad redentora. Aislado, con tareas humillantes y bajo una vigilancia constante, perdió la esperanza de recuperar su vida anterior. Su resistencia a cortar la relación con su esposa fue tratada como una amenaza para el sistema. Durante años fue presionado para renunciar a su vínculo afectivo, solo cuando lo hizo, fue liberado, física pero no emocionalmente. Por su parte, Tanja, tras años de lealtad silenciosa, se negó a firmar el divorcio pese a las órdenes directas, sosteniendo en secreto su compromiso con Stefan. Ese gesto marcó su caída en desgracia. De ser una figura privilegiada pasó a ser tratada como una amenaza, confinada, olvidada y aislada del resto del personal. El desenlace fue una batalla psicológica feroz. Tanja fue sometida a sesiones interminables de interrogatorios y amenazas que desdibujaron su fuerza interna.
El sistema explotaba sus miedos, su inexperiencia fuera del recinto y su fe en la doctrina, haciéndole creer que su esposo ya no tenía salvación espiritual. Después de horas de presión, aislada emocionalmente, firmó la carta de desconexión y los papeles de divorcio entre lágrimas, cerrando un ciclo de sumisión institucional que arrasó con su identidad. La historia retrata con crudeza cómo el control absoluto sobre las emociones, los vínculos y la autonomía personal se convierte en una herramienta de poder devastadora. Éxodo. El líder convocó a una reunión en la base internacional en un acto de furia desmedida, acusando a sus subordinados de incompetencia y traición. En una escena surrealista, organizó un juego de sillas musicales con la amenaza de expulsión para quien perdiera, generando violencia entre los participantes. La tensión se prolongó durante horas, culminando en un encierro colectivo bajo mesas, sin saber si serían exiliados o castigados. Aunque el castigo no se ejecutó, quedó claro que su autoridad se imponía mediante el miedo, con reuniones plagadas de humillaciones, vigilancia extrema, y una administración que había perdido toda funcionalidad bajo su control absoluto. El castigo se institucionalizó con la creación de un espacio llamado El Agujero, una sala reconvertida en celda donde los considerados enemigos internos eran retenidos durante meses o años. Sin criterios consistentes, las acusaciones de ser personas supresivas se volvieron arbitrarias, castigando incluso críticas menores. Aunque el anterior fundador podía perdonar, ahora la condena era definitiva. Algunos altos cargos lograron escapar del ambiente opresivo, pero ninguno se atrevió a cuestionar abiertamente al líder por temor a represalias irreversibles. La represión provocó un creciente abandono de miembros de todos los niveles, que lentamente empezaron a perder la fe en el sistema, aunque muchos aún defendían la doctrina original. La fuga de una pareja separada por la organización ilustra el nivel de control y el costo emocional que implicaba romper con ese mundo cerrado. Tras intentos legales fallidos, el esposo diseñó una vía de escape clandestina utilizando la única grieta en el sistema de vigilancia. El reencuentro y la huida marcaron una victoria individual contra una estructura totalitaria. Ese acto simbolizó un cambio más amplio. Una nueva ola de desertores comenzó a organizarse gracias a Internet, encontrando apoyo, contando sus historias y enfrentando por primera vez al sistema con una voz colectiva, un fenómeno sin precedentes dentro del movimiento. El crecimiento de Scientology en los últimos años se ha basado más en la adquisición y renovación de propiedades que en el aumento de miembros o asistencia a eventos. El programa Ideal.org funciona como un esquema inmobiliario donde la Iglesia compra edificios costosos, que luego alquila a sus propias organizaciones locales, obligándolas a recaudar fondos para pagar el alquiler y las renovaciones. Esto genera ingresos considerables para la Iglesia, mientras que las sedes locales, que dependen de sus feligreses, quedan a menudo endeudadas y luchando por cubrir costos, evidenciando un modelo rentable para la Iglesia, pero insostenible para sus miembros. El caso de Montreal muestra que, incluso en lugares con congregaciones pequeñas, se presiona a los miembros para financiar costosas instalaciones, dejando a muchas organizaciones locales con deudas y sin recursos para sus servicios. Exmiembros, como Mike y Donna Henderson, han denunciado la intensa presión financiera constante dentro de la Iglesia, la cual los llevó a perder gran parte de su patrimonio personal, finalmente, a abandonar la organización. Su experiencia dentro del grupo revela un sistema donde el principal objetivo es obtener dinero de sus miembros, más que la verdadera espiritualidad o ayuda. Después de dejar la Iglesia, enfrentaron el rechazo social de la comunidad que antes compartían, y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Conservan objetos valiosos de Scientology que ahora venden, pero también expresan el desencanto profundo con las promesas incumplidas de la Iglesia, como la inmortalidad y poderes psíquicos. A pesar de décadas de dedicación y enormes donaciones, reconocen que la verdadera liberación personal no se encuentra dentro de Scientology,
y que su experiencia terminó siendo una pérdida dolorosa. ¿Qué es verdad para ti? La apertura de la nueva iglesia de Scientology en Los Ángeles en 2010 mostró una imagen de crecimiento y expansión, con líderes que celebraban el alcance global de la organización. La iglesia invierte grandes recursos en edificios y proyectos, como el Superpower en Clearwater, que simbolizan su poder y ambición, pero algunos exmiembros denuncian una realidad diferente, con una considerable cantidad de personas abandonando el movimiento. A pesar de la controversia, la Iglesia ha logrado sobrevivir a escándalos y mantener su influencia, buscando nuevos mercados y alianzas, especialmente con comunidades afroamericanas y figuras influyentes como Louis Farrakhan, adaptando estrategias para expandirse sin siempre usar su nombre directamente. Las conexiones de Scientology con políticos y organizaciones estatales han facilitado la introducción de sus programas y filosofías en ámbitos como la educación y la rehabilitación, aprovechando situaciones sociales y desastres para promocionar sus métodos. Sin embargo, sus tácticas incluyen el uso de la ley para defenderse agresivamente y atacar a críticos, mientras mantienen un control rígido sobre sus miembros, prohibiendo cualquier cuestionamiento o desviación de las enseñanzas originales de L. Ron Hubbard. Esta estructura fundamentalista genera divisiones internas, con algunos exmiembros creando movimientos independientes que desafían la gestión actual. Salir de la Iglesia implica enfrentarse a un vacío existencial, como vivió una exmiembro que tras abandonar el movimiento buscó sentido en otras filosofías y actividades, pero también sufrió el rechazo familiar y la exclusión social. La experiencia muestra que para muchos, la pertenencia a Scientology va más allá de la fe, representando una identidad poderosa y una misión universal. Abandonar esa realidad diseñada por Hubbard implica reconstruir la propia vida en un mundo que no está bajo el control de la Iglesia ni sus doctrinas. Una exmiembro encontró apoyo y fuerza al unirse a un grupo en línea junto a otros exmiembros que compartían experiencias similares y buscaban un espacio para debatir sin juicios. A pesar del distanciamiento con su familia, mantenía la esperanza de reconciliación y expresó un profundo amor hacia ellos, deseando mostrar que había crecido y era feliz. Con el tiempo, la familia asistió a su boda y acordaron evitar discutir sus diferencias respecto a la organización para mantener la relación, reflejando una tregua basada en la convivencia sin confrontaciones sobre la fe. La continuidad de la institución dependerá de su capacidad para adaptarse y dialogar con quienes cuestionan sus políticas, pues el fundador promovía la búsqueda personal más allá de las estructuras rígidas. Mientras algunos exmiembros optan por alejarse para preservar vínculos, otros permanecen fieles, conscientes de las críticas y problemas internos, pero comprometidos a mejorar la organización desde dentro. Este compromiso incluye reconocer fallos y asumir responsabilidades para cambiar, manteniendo viva la esperanza de que la filosofía original siga guiando a las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por dentro de Scientology, la historia de la religión más secreta de Estados Unidos de Janet Reitman. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la compleja realidad de una organización polémica y su impacto en quienes la han vivido desde dentro. Queremos agradecer a la autora por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la dinámica interna, los desafíos y las tensiones que rodean a Scientology. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.